Parece ser que ahora sí, ya pueden observar mis diapositivas. A ver, Eli, tú que sí estás conectada. Sí, maestra, ya saben, ahora sí. Ok. Sí, es que se me trabó aquí todo el mundo, por eso dije, ¿ahora qué? Pero bueno, a ver, ahorita quién más se conecta, si no iniciamos. Muy bien, bueno, vamos a ir recordando por lo pronto la tarea que dejamos, que fueron estas dos cuestiones, que la primera era en qué parte del proceso penal se aplica la teoría del delito, y segundo, cómo se formulaba o cómo iban a ustedes a conceptualizar la teoría del delito, ¿sí? Primero, ¿en qué momento se utiliza? Bueno, el primero en utilizarla debe generalmente de ser el Ministerio Público, ¿sí? Esta parte acusadora que tiene que entonces comprobar que efectivamente se llevó a cabo algún acto ilícito, ¿sí? Y entonces de ahí, pues la defensa y por último el juzgador, que es el que tiene la última palabra, ¿sí? En esta cuestión. En diapositivas anteriores y en la clase anterior nosotros teníamos una pirámide que era esta, ¿sí? Tenemos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, ¿sí? Vamos a estar viendo esa pirámide, nada más que ahora lo vamos a hacer a la inversa, ¿sí? En esta cuestión de que lo vamos a hacer a la inversa, vamos a poner entonces a mero arriba lo que pertenece a cada cosa o lo que se va a ir utilizando para poder contestar otra pregunta, ¿sí? Para poder yo tener la formación o la conformación de todos esos elementos del delito, tengo que ir paso por paso y pregunta por pregunta, ¿sí? Primero ubicar la acción, o en este caso a lo mejor la omisión, ¿sí? Si yo considero que hay alguna acción, entonces sí me voy a ver si hay una conducta típica o atípica para poder continuar con esa pirámide, ¿sí? Por eso en las siguientes diapositivas ya se las voy a colocar esa pirámide a la inversa, porque entonces el momento en el que nosotros estemos viendo a lo mejor un ejemplo, algún asunto, algún caso, una situación, vamos a ir acomodando esta pirámide elemento por elemento, a ver si entonces, primero tiene que haber acción. Y si existe esa acción, irme a la tipicidad. Y si existe tipicidad, entonces puedo pasar a la antijuricidad. Si hay algo que justifique esa conducta o no lo hay, ¿sí? Si no lo hay, entonces a lo mejor me voy a quedar hasta ahí. Pero entonces si sí lo hay, probablemente tenga que ir a la culpabilidad. Aquí hay que tomar en cuenta que estas teorías, acuérdense, son meramente teorías. Hay diversos autores, ¿sí? Entonces, en esta parte de que hay diversos autores, algunos ponen la punibilidad, la imputabilidad, ¿sí? Y otros no lo quitan, otros no lo dejan hasta culpabilidad. La vamos a ver de diversas formas, esta teoría, pero al final del día es eso, el análisis de esos elementos para comprobar que efectivamente hubo o no hubo un delito, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, a materia personal, no partiría de la acción, partiría de la conducta, ¿sí? Porque acuérdense que hay diversos tipos de conductas y diversos tipos de acciones. Entonces, en este entendido, yo partiría de la conducta para poder determinar si hay una acción o hay una omisión, ¿sí? Pero vamos paso por paso. Entonces, en esos cuestionamientos, ahí tenemos los sujetos que van a participar dentro de este proceso penal y que van a participar también en la concretación de esos elementos, ¿sí? Tenemos aquí la pirámide como yo les iba diciendo, ¿sí? Número 1, como base fundamental,
tengo que determinar si efectivamente hay una acción o hay una omisión, ¿sí? Y qué tipos de omisiones tengo, porque acuérdense que también manejamos una omisión por acción, ¿sí? Entonces, tenemos ahí una clasificación todavía muy amplia. Para que exista esta acción, para que vayamos subiendo el escalón y la pregunta por pregunta, ¿sí? Tenemos como en el entendido de pensar o saber qué es la conducta, ¿sí? Aquí yo puse esta diapositiva como anexa, como un plus a este término, para poder entender entonces de dónde va a surgir esta acción, ¿sí? Y tenemos entonces aquí como concepto psicológico que la conducta entonces es el actuar de un sujeto o un animal frente a determinados estímulos externos e internos, ¿sí? Fíjense cómo entonces estamos basando esa conducta en varias situaciones, ¿sí? Situaciones que al interpretar la ley podemos justificar, ¿sí? Entonces, de ahí se deriva precisamente este concepto. Tenemos aquí que la psicología nos dice que la conducta humana refleja todo lo que hacemos, decimos, pensamos, ¿sí? E indica esencialmente una acción y entonces de ahí surge esa conducta, ¿sí? Tenemos una base biológica que indica las formas y métodos para la ejecución de funciones vitales de cada organismo, ¿sí? Tenemos una conducta que es moldeada, o sea, en base a entorno, a procesos, a estímulos, ¿sí? En una sociedad, dice aquí, a los ciudadanos se rigen por códigos o normas de conducta dictados por su cultura, lugar o situación. Tenemos protocolos de educación, ¿sí? Tenemos conductas aceptadas en el entorno social en el que nosotros habitamos, en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Económico, político, ¿sí? Entonces, enfocados a todos estos tipos de factores, esas conductas pueden ser de diferentes determinaciones, ¿sí? Pueden ser asertivas, pueden ser pasivas, pueden ser agresivas, pueden ser antisociales. Entonces, con esta orientación, esa conducta se va a ir modificando, ¿sí? Y tenemos dos tipos de conducta, nos menciona aquí el psicólogo Skinner, ¿sí? Tenemos la conducta reacción y la conducta operante. La conducta reacción nos señala precisamente que es involuntaria y refleja que responde a diversos estímulos. Y la conducta operante, entonces lo hacemos generando respuestas, ¿sí? Fíjense entonces, basado en este concepto, en estos términos, ¿sí? ¿Cómo es la manifestación de esa conducta? Por eso les decía yo que en la pirámide, me voy a regresar poquito, en esta pirámide, entonces yo pondría primero la conducta y después la acción, ¿sí? Porque todos estos estímulos entonces dentro de la ley están justificados. Recordemos que podemos apegarnos también a todo lo que corresponde doctrinariamente, ¿sí? Entonces, tenemos esta parte que es la conducta, ¿sí? Vamos a empezar entonces, ahora sí, ya con los conceptos de acción y omisión, en donde nos señala precisamente esa conducta, ¿sí? El preámbulo ya lo vimos, ya más o menos comprendimos de dónde surge y cómo es esta conducta. Entonces tenemos aquí una conducta humana, ¿sí? Tenemos que la norma penal está estructurada en dos partes. El supuesto de hecho, o sea, la conducta esperada, o la consecuencia jurídica, ¿sí? ¿Por qué tenemos señaladas estas dos partes? Bueno, estos comportamientos entonces hacen el primer elemento, ¿sí? Aquí es donde entra ya sea el primero que es la acción o el segundo que es la omisión. Y entonces ya estamos hablando de una realización de una conducta que penalmente quizás esté ya tipificada, ¿sí? Y tenemos aquí un concepto que nos dice, se llama acción a todo comportamiento dependiendo de la voluntad humana,
Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica siempre una finalidad, ¿sí? Necesita una conclusión. Si bien ya tenemos esta conducta, si bien ya tenemos esta acción, entonces ¿en qué concluyó? ¿Sí? ¿Qué se realizó? ¿Qué se llevó a cabo? Ah, es que lo mató. Ok, entonces moralmente y jurídicamente es una conducta negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la acción? En la acción, entonces, estoy hablando de un supuesto de hecho y una conducta esperada, ¿sí? Que tiene además una consecuencia jurídica. Entonces, en esta parte de la acción se está llevando de manera concreta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me voy a pasar entonces al siguiente escalón, que es entonces esta parte de la tipicidad. Si existe, si no existe y bajo qué supuestos existe, ¿sí? Tenemos entonces dentro de esta conducta, esta acción, aspectos de voluntad, ¿sí? Por eso retomábamos nosotros el término de conducta, porque va a haber hechos que no estén en nuestras manos. Por ejemplo, un desastre natural no está en nuestras manos, ¿sí? Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con el asunto del tren? No estamos hablando de un desastre natural, ¿sí? ¿Cuál es el asunto con el tren? Con todo el acontecimiento que sucedió en el tren. Aquí, ¿cuál es la acción? ¿Cuál sería el principal elemento del delito que supuestamente está dentro de una acción jurídica? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el elemento principal de ese evento? ¿Cuál señalaríamos nosotros? Bajo estos supuestos, ¿sí? Bajo esta parte que estamos viendo nosotros de la acción. Acuérdense que también existe esta parte de la voluntad. Todavía no llegamos a la omisión, ¿sí? Pero dentro de la acción, ¿qué supuesto pudiéramos dar entonces para que surja esta parte de, pues, de hacer un señalamiento, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pudiéramos señalar? A ver, alguien que me diga. Fíjense bien, para empezar, en ese, por ejemplo, en ese asunto, ¿cuál sería la clase de acción u omisión que señalaríamos de entrada? ¿Sí? O sea, en el primer escalón. Estamos hablando de una conducta o de un hecho, ¿sí? Yo veo que principalmente sería la omisión, maestra. Ujú. La omisión de las autoridades cuando le señalaron, no sé, que ya estaba averiada esa vía del tren y Ujú. hicieron caso omiso en ir a checar la estructura y las consecuencias que podría tener el no componerla, pues. Ujú. Entonces, fíjense cómo aquí ya nos vamos a brincar esa parte de la conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces todavía en acción no hay un elemento que me indique a lo mejor que ya estoy en un supuesto. Me voy a ir hasta la omisión, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Tenemos aquí entonces las dos fases para que exista esa conducta, para que se señale esa acción. La interna y la fase externa, ¿sí? La fase interna es entonces nada más lo que pertenece a ese pensamiento, ¿sí? Lo que quisiera hacer o lo que quisiera lograr, ¿sí? Dice aquí un ejemplo. No es lo mismo si la persona desea salir a las calles a robar y utilizar entonces para ello un cuchillo, una pistola, un arma, ¿sí? Que entonces en la fase externa, donde se concreta ese plan, ¿sí? Donde el proceso tiene esa finalidad. La persona ya salió a la calle armada, ¿sí? Siguió a una mujer,
la amenazó con el arma y entonces ahora sí la obliga a entregarle su bolso y lleva a cabo esta acción, ¿sí? Aquí ya estoy hablando de una acción. En la fase interna, el pensarlo, bueno, todo el mundo podemos pensar lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero en la fase externa, entonces, ya esta parte de entonces llegar a esa finalidad y crear lo que estaba pensando en la fase interna, ¿sí? Anteriormente. Dice aquí, entonces, acción en sentido general y es la concreción de la voluntad humana en realizaciones externas que pueden preverse por el sujeto y ser esperadas por el ordenamiento jurídico y entonces tener una consecuencia, ¿sí? Al realizar ese tipo penal, ¿sí? Efectivamente, entonces estamos hablando de que la acción ya surge dentro de una fase externa, ¿sí? Fíjense entonces la clasificación del análisis que debo hacer para nada más pasar al segundo escalón, ¿sí? Tenemos entonces aquí que es una acción, ya de manera un poco más breve, ¿sí? Un comportamiento exterior evitable, ¿sí? Que se puede evitar, tiene elementos inseparables, que es el elemento exterior y el elemento interno, ¿sí? Uno es entonces la voluntad y el otro es ya la realización precisamente de esa acción, ¿sí? Esos son los dos elementos que va a caracterizar a la acción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Oiga, maestra, Mande. ¿podría regresarle poquito a la diapositiva pasada, por favor? Sí. No, una antes, una Una antes. antes, acá. Esa mera. Muchas gracias. Ok. Vamos a estar trabajando para los que se van integrando con esta pirámide. Si ustedes recuerdan esta pirámide, ya la habíamos visto anteriormente, pero a la inversa, ¿sí? Priorizando la acción, porque efectivamente es la base. Pero aquí vamos entonces, como es la base, a iniciarlo desde la base para que no haya tanta confusión y entonces ir contestando una tras otra, ¿sí? Ok, entonces existe acción, existe omisión, puedo preguntarme si existe tipicidad, puedo preguntarme si existe antijuricidad, ¿sí? Si entonces ya en la antijuricidad no hay un término que me justifique, no hay un fundamento que me justifique quizás la acción, entonces probablemente me quede ahí porque ya no va a haber culpa, ¿sí? Pero si sí la hay, entonces voy a pasar a esta culpabilidad. Si se fijan, es un escalón por escalón. Entonces, por eso la hicimos ya de esta manera a la inversa. Pero eso ya es a criterio de ustedes, el cómo la vayan a utilizar y cómo lo vayan a desarrollar, ¿sí? Hace muchos años trabajé en un despacho en el que literalmente hacíamos esta pirámide, ¿sí? O sea, teníamos un pizarrón como este que tengo atrás y colocábamos lo que íbamos a defender, ¿sí? Y cada uno de estos elementos. Y entonces comenzaba esta parte de descifrar cada uno de estos elementos. Claramente hay quien no lo hace, ¿sí? Nosotros en ese momento éramos principiantes y nos hacían elaborar esta pirámide. Pero yo les voy a decir que a materia personal es una pirámide que nos funcionó en el momento en el que lo estábamos trabajando, ¿sí? Porque ya no nos complicamos con tanto texto. Ya teníamos ahí los elementos principales y nada más, ¿sí? Pero eso, bueno, es una anécdota de su maestra, nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos la acción. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. Tenemos el elemento exterior y entonces es esta parte de concretar, de realizar, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de dormir, ¿sí? Y entonces tenemos el elemento anterior al exterior, que es el elemento interior, ¿sí? Lo que estoy pensando, lo que quiero hacer, sin embargo, no se ha concretado. Y entonces dice aquí, voluntad del sujeto que realizó la acción, ¿sí? ¿Qué me falta para que entonces sea una acción totalmente concluida?
si Carlos no durmió voluntariamente. O sea, la intención existe, ¿sí? Pero en el elemento exterior, estamos hablando ya de la acción, durmió, ¿sí? Si duerme voluntariamente, ¿tengo acción o no tengo acción? Si duerme voluntariamente, ¿eh? ¿Tengo esa acción o no? Sí. Y si no lo hace de manera voluntaria, me falta un elemento para que se llame acción, ¿sí? Y entonces tengo abajo, causa de exclusión de la acción, un estado de inconsciencia, ¿sí? Porque entonces no existía la voluntad de dormirse, ¿sí? Podía haber evitado manejar si se sentía cansado, ¿sí? En alguno de los supuestos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con estos elementos puedo completar una acción y pasar al siguiente paso, que es la tipicidad, o quedarme ahí con una falta de elementos y ya no seguir con ese supuesto, ¿sí? Y entonces tenemos aquí que existe la acción porque era algo que se podía evitar, ¿sí? En un accidente de auto, donde la persona que iba manejando se queda dormida, mata a una persona, entonces podía evitarse todo esto si no hubiera manejado, ¿sí? ¿Cuál es la importancia precisamente de esa acción? Bueno, tenemos varios autores que nos mencionan precisamente el cómo se debe aplicar el derecho penal de acto, ¿sí? Donde precisamente la conducta son las acciones y las omisiones de las personas, lo que hace o lo que deja de hacer, ¿sí? Contrario a lo que conocemos teóricamente como el derecho penal de autor, en donde sí se juzga específicamente a esa persona y no por su conducta, que actualmente se puede o no se puede, se debe o no se debe. Si se puede llevar a cabo el derecho penal de autor. Mm. ¿O no? A Es ver. que depende también la teoría, ¿no? En cuanto al beneficio, porque se supone que no se debe de acusar al delincuente en cuanto a los aspectos, o sus conductas, su determinación, pues, o su tipo de formación y demás, sino que simplemente se debe de penalizar el acto que se realizó. Hay una teoría del autor y hay una teoría del acto en sí, que la teoría del acto es precisamente nada más se va a juzgar lo que realizó y no las condiciones con las cuales la persona creció o la ilustración o el tipo de conducta, más bien el tipo de persona que es o todo eso, ese cúmulo de cuestiones subjetivas, sino que objetivamente se tiene que determinar en cuanto a qué realizó, cómo lo realizó, con qué instrumento lo realizó y hasta dónde llegó la realización de su conducta. Así que, como tal, es meramente teoría del acto. Así es, ¿sí? Son teorías que vamos involucrando dentro entonces de diversos asuntos y que se van generando esta clase de controversias, ¿sí? Quien lo maneja mucho, por ejemplo, el derecho penal de autor, es un autor que se llama Fernando Tocora. Él lo maneja y a veces lo involucra, ¿sí? Dentro de estos supuestos, pero al final del día lo que nosotros estamos checando son precisamente estos elementos que generen que haya un acto que concretar, ¿sí? Que analizar. Y tenemos la ausencia también de esa acción, ¿sí? De esas conductas. Y aquí en esas conductas activas o pasivas nos menciona un denominador común, que es la voluntad. Lo hemos venido viendo durante todo este elemento,
¿sí? Cómo funciona en la fase interna, cómo funciona en la fase externa, y entonces cuando esa voluntad no existe y me falta ese elemento, entonces estamos hablando que hay una ausencia de acción, ¿sí? Que es precisamente toda esta secuencia que hemos venido, en la que sí hay acción o no hay acción, ¿sí? El ejemplo que les ponía, por ejemplo, vaya la redundancia, de lo del accidente de auto, ¿sí? O sea, si hay acción, ¿por qué? Porque entonces esta voluntad pudo haber evitado ese accidente, ¿sí? Y entonces en la ausencia de acción-omisión, no existe esta voluntad humana, no interviene ese comportamiento, ¿sí? Hay diferentes razones, diferentes funciones, y entonces ahí entra esta ausencia, ¿sí? Tenemos aquí, en la ausencia de la acción, que nos señala una conducta en la fase interna, y se ha ido como debatiendo también esta parte. ¿Por qué? Tenemos primero los casos conocidos como el primero, que es fuerza irresistible, ¿sí? Meramente también teórico, pero al final del día hay quien lo ha aplicado, ¿sí? Tenemos aquí una fuerza externa producida sobre la persona en forma irresistible. Dice aquí no se pudo resistir o evitar para producir un resultado sin que haya intervenido su voluntad, ¿sí? Tenemos que no se excluye la acción, precisamente porque hubo algo que ocasionó esa responsabilidad, ¿sí? Tenemos la omisión justificada, donde existe una conducta omisiva, pero tenemos aquí que hallándose imposibilitado de actuar por una causa legítima e insuperable, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas causas? ¿Cuál podría ser una fuerza irresistible? ¿Cuál podría ser entonces una causa legítima e insuperable que a mí me haga que esa acción no exista? ¿Sí? Que por más que yo quiera, no la pude realizar, ¿sí? No pude resistirme a lo mejor a matar a esa persona, no pude resistirme a atropellar a alguien, ¿sí? O sea, ¿cuál sería esa fuerza irresistible? Dime. Maestra, yo considero como ese caso de fuerza irresistible, es que yo les daba el ejemplo a mis alumnos de que yo me encontraba en la barranca de repente con algún pariente o algo y era como de que, ay, empezó a temblar y sin querer por el tambaleo, pues aviento a la persona al barranco, pero es por esa misma fuerza irresistible, que es de que, pues, ¿para dónde me hago? ¿Para dónde voy? Y ¡fum! Lo único que hago es aventarlo, porque Así es. algo más. Sí, así es. Sí, o sea, es esta forma en la que no pude evitarlo. O sea, no hay manera, ¿sí? Entonces ahí estamos frente a un caso precisamente de la fuerza irresistible, ¿sí? Tenemos entonces estos movimientos reflejos, estos estados de inconsciencia también, donde nos señala precisamente que todos los movimientos corporales entonces son producto de algún estímulo también, ¿sí? No dependen de una voluntad propia. Y ahí tenemos entonces algunos ejemplos que son, por ejemplo, las convulsiones epilépticas, ¿sí? Ausencia de movimientos. Entonces, todas estas situaciones son las que hacen que exista esa ausencia de la acción, ¿sí? Que no podamos nosotros determinar una voluntad o no, ¿sí? Al final del día. Tenemos aquí también el estado de inconsciencia y tenemos un concepto que nos menciona aquí el diccionario jurídico mexicano, que dice que es la sustitución de la actividad de los centros corticales por lo de los subcorticales, en cuya virtud cesa o se ve precisamente disminuida la condición neurofisiológica de vigilia, ¿sí? Y el funcionamiento psíquico. Entonces, fíjense cómo nosotros biológicamente somos una cosa, ¿sí? Voluntariamente somos otra. Entonces, aquí en esta parte, referente a esa alteración, a esa pérdida, pues sí, es una alteración psíquica. Al final del día, entonces, tenemos este estado de inconsciencia y podemos generar igual una ausencia de acción, ¿sí?
Entonces, en este caso creo que no hay tanto problema. No. A ver. Volvemos a ingresar en caso de que nos saque la plataforma. Ujú. Bueno. Tenemos entonces la importancia de determinar precisamente esa ausencia, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de elaborar esa ausencia de acción? O sea, ¿quién va a ser el encargado a lo mejor de elaborar esa ausencia? La defensa, como dice. Ujú. Generalmente, si no es que nada más la defensa, ¿sí? Es la defensa quien se va a encargar precisamente de tener esta entrevista, de comunicarnos que existe estas posibilidades para que se señale entonces una ausencia de acción o de omisión, ¿sí? Entonces tenemos la primera declaración de un informe policial donde ahí tenemos la descripción de lo que sucedió. Sin embargo, nosotros no conocemos ciertos elementos, ¿sí? ¿Por qué pasa y por qué sucede? Ustedes a lo mejor lo ven a diario, ¿sí? Si no es que muy seguido, en esta cuestión de cuando llegan con el informe, de cuando ya están generando una imputación, ¿qué sucede? Ay, es que no sabíamos que tenía crisis de esquizofrenia, ¿sí? O que no, o que tenía precisamente estas lesiones en el cerebro que le causan, entonces ya, no sé, alguna demencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Precisamente pasa esto, ¿sí? La defensa se encarga de establecer esos aspectos para que podamos señalar una ausencia de acción, ¿sí? Y ya de ahí entonces determinar si seguimos caminando frente a una tipicidad o nos quedamos ahí, ¿sí? Porque acuérdense que también todavía tenemos que pasar por otros criterios, ¿sí? Ujú. Entonces, hasta aquí tenemos la falta de acción. Tenemos aquí en los casos en los cuales el acto realizado no es evitable. Y aquí están, tenemos actos reflejos, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, es que no sé, parpadeé y ya tenía el tráiler encima, ¿sí? Entonces son estímulos, reflejos que nosotros no podemos controlar. Y aquí tenemos señalados algunos, estornudos, ¿sí? Estas respuestas a ciertas estimulaciones en las que, como les comento, el parpadeo, ¿sí? Tenemos la fuerza física irresistible, precisamente como lo mencionaba, ¿sí? Pues esta cuestión de que surge de la naturaleza, que son eventos que no tenemos en nuestras manos, un derrumbe, un temblor, ¿sí? Tenemos los estados de inconsciencia normales, fisiológicos, patológicos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos causan esa ausencia, ¿sí? Tenemos cuando vemos que existen estas causas, entonces, ahora sí, que no es evitable, hay acción, sin embargo, entonces descartamos esa existencia, ¿sí? Ok, sí sucedió, pero bajo estas circunstancias, ¿sí? Bajo ese análisis, entonces, podemos señalar esa ausencia, ¿sí? Y tenemos aquí, precisamente, otro ejemplo en el que nos señala el elemento exterior y el elemento interior, ¿sí? Volvemos a recordar el elemento exterior, algo que ya se llevó a una finalidad y ya se concretó, elemento interior, lo que estoy pensando, ¿sí? Y algo similar a lo que mencionaban, empujar a un anciano, ¿sí? Y dice aquí, Luis no quiso o no quiere empujar al anciano. Bueno, tenemos entonces la fuerza física irresistible. ¿Por qué? Porque Luis no podía evitar ese empujón, ¿sí? O sea, iba corriendo y el Señor se le atravesó, ¿sí? Y entonces precisamente aquí no existe esa acción, porque no existe esa voluntad, ¿sí? La intención de llevar a cabo ese hecho, ese delito, bueno, en este caso no delito, porque no existe acción, ¿sí? Entonces nos causa una ausencia, porque no está esa voluntad.
¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Aquí la ventaja es que esto, acuérdense que también para ustedes pues es meramente recordatorio. Entonces al final del día son elementos que ustedes ya conocen, pero con los ejemplos pues vamos recordando a lo mejor un poquito de más cosas. Tenemos aquí un ejemplo de existencia de acción. Estos ejemplos se los voy a dejar yo junto con la tarea del día de hoy, ¿sí? El ejemplo de inexistencia de acción y nos vamos a quedar con los delitos de omisión. Vamos a generar dentro de estos ejemplos de la existencia de acción y la inexistencia de acción, entonces, otro ejemplo ustedes, ¿sí? Esas dos diapositivas se las van a llevar de tarea. Al último de esta diapositiva, por ejemplo, si ustedes ven, dice existe acción, o sea, como con un signo de pregunta, y en la que sigue igual, ¿sí? Entonces, ustedes van a generar la respuesta y van a dar también su fundamento del por qué sí existe o del por qué no existe. Se las voy a publicar estas dos diapositivas, bueno, del juego que acabamos de ver, de diapositivas, en la plataforma. Va a ser la tarea del día de hoy y van a concretar ya con un ejemplo propio, ¿sí? Ya sea que ustedes estén viendo o que hayan visto o que puedan investigar respecto a estos ejemplos, ¿sí? Para señalar precisamente la existencia de esa acción. Y con ese mismo, caminar entonces el escalón de esa pirámide, saber si hay tipicidad, saber si no hay tipicidad y demás, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí. Maestra, ¿va a subir las diapositivas? Sí, si quieren que les suba el juego de diapositivas, les subo el juego de diapositivas del día de hoy. Y la tarea ahorita les abro un espacio para que puedan también realizarla, subirla. Y nos quedaríamos entonces para ver, y ahora sí, los delitos de omisión. ¿Sí? El micro. Ah, Ahora no, sí. apenas estaba diciendo que si me dejaba ver el de Carlos, van a ser nada más esos dos, ¿verdad? Sí, aquí nada más estos dos. De Carlos, de hecho, es el ejemplo también de las diapositivas anteriores donde señalábamos los puntos, pero aquí ya entonces vamos a desarrollarle un fundamento más técnico. ¿Sí? Ok. Y culminamos con un ejemplo nosotros mismos. Ajá, un ejemplo propio, ¿sí? De manera muy particular. En cuestión de un asunto que ustedes lleven o que hayan leído en el periódico, que hayan visto las noticias, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿Ninguna? No, maestro, gracias. Bueno, entonces vamos a concluir con la acción para continuar la siguiente clase con la omisión y alcanzar a ver un pedacito de tipicidad y checar ahora sí pues que sus tareas en cuestión de los ejemplos que ustedes pusieron y compartir opiniones. ¿Sale? Ujú. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? No. No, nada, maestra, gracias. Tuve problemas con el video anterior, creo que lo marca como privado. Ahorita voy a tratar de corregir esa situación para que quede como público y que ya no haya ningún problema. Pero sí, para que me tengan paciencia tantito con esto del Zoom. Pero bueno, ahorita trataré de subirles esta clase que quede pública y la otra, pues corregirle ahí ese pedacito. ¿Sí? ¿Sale? Me dio gusto verlos, chicos. Entonces los veo en la siguiente clase y espero sus tareas. Muchas Gracias. gracias, maestra. Nos vemos. Cuídense Hasta mucho. pronto. Bye.